Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en los rincones que nos estén viendo, puede ser Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y en todo el mundo, en nuestro podcast llamado Finanzas, Negocios y algo más. Con un invitado especial esta noche, mi querido Lalo Eduardo Fombona, el DJ, el mejor DJ de karaoquero de Chicago, nuestra ciudad, la ciudad de los vientos, que hoy nos presenta una temperatura ambiental muy bonita, muy bonita. El tiempo está perfecto para esta época, estamos un poquito cálidos. Así, bienvenido, mi querido Eduardo, ¿qué nos cuentas? Claro que sí, muy buenas noches a esa gente hermosa que nos está sintonizando en este bonito podcast. Agradecido con Dios por un día más de vida, por las bendiciones que tenemos y pues no se pierdan este podcast que se llama Finanzas, Negocios y algo más con Alex Vargas y su servidor Eduardo Eduardo Fombona. Fombona. Eduardito Fombona. Hoy vamos a tratar temas muy específicos, muy básicos, para que nuestra gente pues se vaya preparando y conozca cuál es la ventaja de tener impuestos antes, impuestos después, qué tipos de programas y cómo funcionan los impuestos a través de la historia. Porque la historia nos va a traer una información muy específica para saber cómo funcionaron y cómo se alteraron los impuestos y en qué forma crecieron y bajaron los impuestos. Así que mi querido Lalo, entre la historia que tú conoces de los impuestos, ¿tú sabes en qué año principalmente empezaron los impuestos dentro de los Estados Unidos? ¿Cómo se crearon? Pues al parecer en 1913. Pues eh, sí, sí, empezó en el 1913 el primer impuesto que fue más o menos de un 7%, que era para calibrar el mercado y su inflación en ese tiempo, que pues obviamente no era una cosa terrible, pero a través de los años fue creciendo, fue incrementándose y en este valor que damos del 7% fue desde 1913 hasta 1917 que se dispara de un 7% a un 67%. ¿Y cuál fue la razón? Pues fue la financiación para la Primera Guerra Mundial. Recuerden, una guerra ejerce agarrar todos los impuestos, tomar todos los impuestos, lo máximo que se puede para poder asistir a esa guerra. No es tan fácil que te quitan el dinero y listo. Es la forma de equilibrar la economía. Imagínate cuánto se disparó con una guerra, un apoyo a una guerra mundial, que costó muchas vidas y costó mucho dinero. Y este porcentaje del 67% se mantuvo hasta 1932, que en el 32 subió, bajó. Imagínate que solo bajó cuántos puntos. 4. 4 puntos, exacto, bajó al 67% y esta es la época de la depresión. Mi querido Lalo, ¿cuál es la diferencia entre depresión e inflación? La inflación, me parece que es cuando se inflan los precios, cuando tenemos que trabajar más tiempo, tenemos que poner más horas y pagamos todo mucho más caro porque nos alcanza menos. Y depreciación, cuando Depresión. cuando hay dinero, hay economía, pero no hay productos. Ok, ¿sabes qué es la inflación? Es la pérdida del valor del dinero. El billete pierde su valor, correcto. Los intereses suben y todas esas cosas. Pero y tienes un dinero, obviamente, para comprar, pero no te alcanza. Claro. Lo contrario de eso es la depresión, que es la que estamos hablando cuando bajó al 63%, pero fue la etapa de depresión. La gente llegó a colectar dinero, pero no habían productos para comprar. La gente hacía colas para comprar, como lo que sucede en los países como en Cuba, lo que sea, que hablamos los países comunistas y todas esas cosas, que les racionan las cosas. No hace mucho tiempo sucedió aquí también, cuando teníamos esta nueva pandemia. eh, Iba uno y no había, los estantes estaban vacíos. Cuando la Exacto, gente entra había en el dinero para pánico, comprar, pero no había los productos. Casi similares es el ejemplo que estamos topando. Entonces, vas a tener dinero, no hay productos y empieza el hambre, empieza la desesperación, empiezan las enfermedades, empieza la situación del ser humano a sentirse depresivo. claro. La depresión, si ves, con eso le conjugan más o menos la depresión, porque no tienes la forma de conseguir. Entonces, esto causó que bajaran 4 puntos, pero fue la etapa de la depresión, donde hubo la Guerra Fría y todas esas cosas. Y en la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1941, que se da la Segunda Guerra Mundial, se disparan nuevamente. ¿Y qué crees, Lalo? ¿Cuánto crees que subió? ¿Verdad? Es que estamos al 63, bajamos 4 del 67 al 63, se disparó al 81%. ¿Qué significa?
que de todas tus ganancias, todo lo que habías ganado y todo, tenías que pagar el 81% de tus ganancias al Estado. ¿Tenías chance de ahorrar? Por supuesto que no. ¿Tenías posibilidades de dar un futuro a tus hijos en esa situación? No. Por eso hay que estar preparados. Por eso, para esta circunstancia hay que tener fondos de emergencia. Los fondos de emergencia son fundamentales. Y luego vamos a hablar de esas plataformas. Vamos a terminar con esto de las tasas en la historia sobre los impuestos a la renta, que son los impuestos, los taxes. Y si creen que esta información es falsa o alguna cosa, les invitamos a que ustedes busquen en la tabla que tú tienes ahí, mi querido Lalo. ¿Cuál es la tabla que pueden ellos buscar tranquilamente? Porque es información abierta para la gente. Pueden ir directamente a www.taxfoundation.org. O sea, tax. Ahí van a ver la historia de los taxes. Yes. Entonces, tú viste que se fue en la Segunda Guerra Mundial al 81% y no para ahí, porque recuerda que ahí empieza la guerra. Empiezan a tomar todo lo máximo para proteger al país, para proteger a la gente, para ayudar a los países que son aliados. Y mira, en 1944, ¿cuánto dice que subió, mi querido Lara? 94%. Imagínate nada más mantener para ti el 6% de todas tus ganancias. Imagínate que se volviera la nueva ley de los impuestos individuales. Imagínate, o sea que cada persona tenía que pagar hasta el 94%, según Tax Act de 1944, que es donde casi termina la guerra, porque mucha gente no entiende que cuando termina algo es lo que empieza a tomar consecuencias. Claro. Es como un terremoto. En el terremoto tú no dices cuánto te va a salir las cosas. Es después, en el proceso de reconstrucción, lo que tú miras. Y luego, mira la diferencia, cómo bajó. Tuvimos otra guerra en 1964. ¿Cuánto bajó, mi querido Lalo? Al 77%, que todavía era un ingreso mucho más de la mitad de tu salario. Exacto. ¿Y por qué se dio esto? Por la guerra con Vietnam. Rebajaron los impuestos porque ya estaban nivelándose y nuevamente. Pero ahí tratan de ajustarse porque ya se adoptan al sistema. Ya se dieron cuenta que no pueden aniquilar a la gente. A la gente, obviamente, económicamente. En 1981 bajan un poco más. Bajaron al 70%. Es en la etapa que Ronald Reagan, él recortó los impuestos porque se dio cuenta que era mutilar toda la economía del país y estaba la gente, obviamente, desesperada. 1988 bajan aún más. Mejor que nunca, ¿no? Al 28% solamente. Exacto. Seríamos el segundo periodo más bajo en impuestos, 28%. Claro. Que el presidente, como te digo, él recortó los impuestos para que ellos, pues obviamente, porque en el 81 empieza la etapa de Reagan, que recorta los impuestos, hasta el 88, que fue el periodo que él termina, con la recorte de impuestos. Imagínate, él hizo bajar del 77 al 70. Ahora, en 1988, los impuestos bajan aún más. Es el impuesto que baja más, ¿por quién? Por justamente el mismo presidente. Claro. ¿Sí te das cuenta? Entonces, del 81 al 88, él hace bajar del 70 al 28%, estando en la guerra del 77. Él toma su gobierno, trata de ayudar a la gente, baja el 28%. Y en 1991, ¿qué es lo que pasa nuevamente? Tú lees. Empezamos para arriba al 31%. ¿Y debido a qué? Del Omnibus Budget Reconciliation Act de 1990. Exacto, una nueva ley de impuestos. Porque recuerda que tienen que ajustarse los presupuestos, las tecnologías. Presupuesto del Acto de Reconciliación. Exacto. De Omnibus de 1990. ¿Eso qué es? Bueno, son actos que le llaman, ¿cómo le diríamos en español? Act es como un capítulo o una forma de que ellos toman en la época que está pasando, que es como dice Reagan, recortó los impuestos de la época de Reagan. Y el Act es ¿cómo le llaman en español? Act es como un artículo. Como un artículo, digamos, de la ley que lo actualizan para, pues, obviamente, poder estabilizar los impuestos, ¿ok? Que es un budget de reconciliación, como quien dice, ajustan, dicen, ¿qué es un budget para ti? Ajustar, poner qué es lo que vas a gastar. Un presupuesto. Mes, un presupuesto. Claro. Exacto. Entonces, ahí hacen la reconciliación del presupuesto en 1990. Y después incrementan el 2003. ¿Por qué razón? Etapa del presidente Bush, donde recortó los impuestos. Él recortó, subieron, del 31 subieron al 35%. Sí, al 35%, mira, al 35%, donde Bush recortó porque iban a subir más. Pero ¿qué es la consecuencia del 2003? ¿Tú te recuerdas qué pasó en el 2000?
hubo una crisis económica muy fuerte. ¿Cuándo fueron los atentados? Claro, en el 2001, ¿no? Exacto. Claro, septiembre. Entonces sí te das cuenta que pasaron las caídas de las torres. Al pasar la caída de las torres no pasó en ese instante, sino en el proceso de ir encontrando una solución a todos 2 estos años más eventos tarde. que hubieron, la guerra del Golfo y tantas cosas. Y en el 2003, que ya cifra él al 35, hasta el presente, porque ya hace el recorte, se ajusta y todas esas cosas, se queda estabilizado hasta el día de hoy al 39.6%. Pongámosle 40%. ¿Qué es lo que dice la nueva ley de impuestos? Obviamente por el ataque de las torres y todas las cosas. American Taxpayers Relief. Es un acto nuevo, o sea, es un reajuste a las regulaciones. Pero mira cómo subieron del 7 al 39 haciendo variaciones del 67, 81 y el más duro que fue en la ley de los impuestos individuales que treparon a toda la gente en 94%, o sea, perdían casi todo por las consecuencias de las guerras. Por eso es tan delicado las famosas guerras. La carrera armamentista se pone en competencia. El único ítem que no paga impuestos cuando hay una emergencia del país es el armamentista. Y ahí es donde están vinculados los grandes líderes, las grandes élites de la gente que tiene mucho dinero. Entonces, en consecuencia de eso, tú sí te das cuenta, tenemos que tener la facilidad de poder ahorrar, aunque sea $10 por día. Y tomábamos como ejemplo, ¿cuánto te cuesta un Starbucks, mijo? Sí, $7, $8. 7, 8 dólares, uno. Y el lunch, hablemos del más barato, no tomando marcas, digámoslo más el fast food. Un sándwich con que papas se vendría fritas, siendo lo más saludable, unos $12, $15. el saludable. Y el más chafita que hablamos de los fast food. Bueno, a mí me encantaba cuando estaba el menú del dólar, pero ya no existe el menú del dólar. Ahora es que $6, la de la hamburguesa más barata que hay. Ya no pueden. Y fíjate que esa empresa que estaba demasiado, que yo creo que es la más exitosa de todos los tiempos, está perdiendo ¿cómo se llama? El mercado un poco, porque ya la gente dice, bueno, si yo me voy a comer una hamburguesa barata, económica, en calidad, es mejor compro una hamburguesa de mejor calidad que me sale, le pongo Casi 2 o 3 dolaritos más. Exacto, Claro. exacto, y de mejor calidad, como tú dices. Entonces, imagínate, ahí hablamos de Así que empresa que empieza con la M, bájele al precio de bueno, las decimos hamburguesas, mamá, por favor. papá, que es los que les llevan a estos sitios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hablamos de un presupuesto que tú puedes ahorrar, si es que sales al fast food, que es lo más barato, te tomaste un café, te has comido un lunch y no tomamos en cuenta la cena. Entonces, solamente en esos dos, que tú salgas de tu casa haciéndote un café propio por ti, que puedes molerlo al café, incluso en los sitios donde se compra de expendio de comida, tienen ya sus molinitos de café para hacer si le encanta el café o su leche. Aún así, mira, un cuarto de leche, ¿cuánto te sale para que te aguante una semana, 2 semanas? Es que si hablamos de dineros que se nos van, podemos hablar de un montón de Exacto. gastos que muchas veces ni siquiera vemos. Hay gente que está pagando Netflix, está pagando otras plataformas para ver videos y esas personas se la pasan trabajando, nunca han visto películas. ¿Tú en tienes un buen cable en tu rato. casa? Yo no tengo cable, pero sí estoy pagando varias membresías que no las aprovecho. Entonces pasan meses y meses. Es que tú topaste un punto cierto. La gente llega cansada y tienen esos paquetes de programas que pagan 130, 140 dólares y no alcanzan a ver más que 2 programas porque ya... Y uno tiene muchas aplicaciones también que uno Sí. no las utiliza. Algunos seguros, bueno, porque muchas veces la gente cambia, pasa el tiempo y como está tan involucrado en su trabajo, no les da tiempo de revisar. Incluso hay algunas aplicaciones que te ayudan a revisar cuántos seguros tienes, cuántas plataformas estás pagando, O sea, hacerte para tu budget quitarte personal. sus suscripciones. Claro, Claro, te ayuda para los budgets personal. Pero esto también cuesta. Eso te cobran. todo cuesta. Todo claro que cuesta. sí. Entonces, si ves esos pequeños gastos hormigas, hay compañías como la que estamos representando acá, que es la de educación financiera. ¿Por qué tomamos financiera? Porque es importante que nuestra familia se vaya preparando dentro de este punto. Entonces, solo tomamos 2 ítems, nada más, 2 ítems suavitos, que es un lunch regular y tenemos un desayuno. Solo ahí se fueron exactamente, tomando lo más barato, $20. Claro. Si tú multiplicas esos $20, digamos que sean por 4 días, 5 días a la semana que trabajas, son 20. Ya son Son $100 $100. extras. $100 por 4 semanas. $400 que podrías estar perfectamente ahorrando. Entonces, mucha gente dice, ¿tienes dinero para ahorrar? No, no tengo. ¿De dónde? Lo que pasa es que no tienen disciplina. Lo que pasa es que no quieren tomarse el tiempo de prepararse
un café o un lunch que es más saludable incluso. Por eso es que ahora tenemos tantos problemas estomacales, tantos problemas de dolores, incluso la obesidad. No me quiero salir del ejemplo, también me gusta comer, pero bueno. Pero esa es otra parte, porque no hacemos ejercicio y es la Nosotros rutina. vivimos la obesidad de primera mano, así que podemos hablar de ella Sí. sin Entonces, culpa. entonces, mira, si tomamos en cuenta la historia de los impuestos, hay que prepararnos. Si nos ahorramos de esos $20 y empezamos de muy jóvenes que no tienen responsabilidades de renta, de casa, de hijos, de universidad, de estudio, pueden hacerlo. Y muchos de los jóvenes dicen, no, yo tengo tiempo. El tiempo es lo único que no puedes comprar, es el único ítem que no puedes comprar. Se te fue el tiempo, no lo puedes comprar. Y los años, y yo te hablo con experiencia, tú ya estás pasando los 40, el cuarto piso, ya empiezan a cobrarte factura. Ya empiezan a decirte, ya me duele, me cuesta agacharme, güey. ¿Y por qué? Porque no tuvimos esto, que es la educación financiera, de poder ahorrar, aunque sea ese lunch o ese café, para hoy tener una tranquilidad y saber invertir en los vehículos importantes. ¿Cuáles vehículos? Los que son libres de impuestos, o impuestos ahora, impuestos después, que vamos a tratar ese tema con la facilidad, un lenguaje muy barato, muy fácil de entender. Muy común. Digamos. Muy común, exactamente. No barato, porque barato incluye groserías y aquí no somos ese tipo de personas, no somos groseritos. Exacto. Somos groseros cuando se apagan los Digámoslo así, micrófonos. porque aquí no le va a costar los talleres. Donde le vamos a recomendar no le va a costar los talleres. Por eso decimos barato, porque lo barato le va a costar satisfacción en el futuro. ¿Por qué? Porque la campaña de educación financiera, quienes obviamente nos auspician, pues ellos, en el sentido de auspicio de educación, porque no es dinero, es educación, que queremos dar a nuestra comunidad. Entonces en estos talleres van a hablar de ciertos puntos de los que estamos aquí. Y vamos a hablarles. Mucha gente desconoce de lo que es el incremento del flujo de efectivo. Van a darles clases gratuitas del manejo de deudas, porque muchos no saben cómo se manejan las deudas. Hay veces que dicen, hoy voy a ahorrar unos 20 y voy a pagarle esta tarjeta, pero no es el secreto ese, hay que tener una disciplina y utilizar esos pequeños gastos de hormigas para salir de deudas. Tener el fondo de emergencia que hemos repetido y repetido para que la gente vaya grabándose. Y en la repetición queda la disciplina y también la forma de vivir. Y fíjate, ahorita que la situación está tan difícil que se va a poner un poquito más complicada, creo que también es un poco, bueno, es bastante importante la planificación familiar, sentarse con tus hijos, sentarse con tu esposa. De pronto, antes salían a comer 2 o 3 veces a la semana, bueno, pueden empezar a salir una sola vez a la semana, una vez cada 2 semanas, Más. para empezar a hacer un mejor uso de los fondos para prevenir tiempos posteriores. Exacto, tiempos posteriores. Y también la educación de los niños, porque muchos de los muchachos, por esta falta de educación, pierden el sentido de orientación y dejan de estudiar. ¿Por qué? Porque no quieren endeudarse, porque no tienen el dinero, no hay la capacidad. Pero si tú te montas en el vehículo necesario, exacto, para poder multiplicar tus ahorros, tú vas a tener para la universidad de tus hijos, para tu vejez, pero hay que saberlos aplicar. Y de eso se encarga estos talleres. Que es muy importante. Sí. La educación financiera creo que es bastante importante porque en la mayoría de las culturas, sobre todo yo como mexicano, ¿no? No sé, en Ecuador, en Colombia y eso, hay muchísima gente. Y ya nos tocó la alarma, mira, el tiempo se pasó, pero volando. Sí, pero hay muchísima gente que, por ejemplo, decide hacer sus ahorritos, pero los ahorra en una olla de lo que sea, o los mete adentro del colchón, o los deja en el banco inamovibles, y al pasar el tiempo, al pasar los años, van perdiendo Hasta valor. pierden. ¿Por qué? Porque dejan creyendo que en el banco van a ganar dinero. Y tú, imagínate, les van a pagar un 0.01%, en el mayor de los casos 3, 4, 0.04%, pero les cobran cada mes el late fee, el fee de mantenimiento de la cuenta, que son 10, $12, salieron perdiendo. Súper perdiendo. Perdiendo. Si metieron 100 y les descontaron y tú por no mover esa cuenta, salieron debiéndole al banco. Imagínate un año. Entonces, vamos a hablar también en estos talleres que son gratuitos, que por favor nos llamen, nos hagan llegar sus mensajes para mandar a los educadores financieros personalmente a su casa, para que le hagan su análisis financiero, para que usted sepa todas las cosas, cómo hacer la protección de propiedades, ahorros y riqueza, estrategias para acumulación de activos, porque muchos no sienten o no entienden lo que es un activo o un pasivo, fondos para el colegio y la universidad, de lo que estamos hablando, Un fondo pasivo. planes de retiro, y usar estos medios apropiados para la ventaja fiscal, tu salud y riqueza, preservación de tus bienes y más. Entonces, todo esto nosotros les damos como una premisa, imagínate, y todavía se nos quedó que vamos a hablar un poquito porque es parte del negocio, porque ya se acabó finanzas, ahora vamos a hablarles el negocio de poder ahorrar para ponerte un negocio. Ahora, mira, ¿dónde pones tu dinero?
Personalmente, bueno, pero la mayoría de la gente lo ponemos en el banco. O Entonces, entonces mira, es tan fácil porque tienes, si tú entiendes cómo funcionan los impuestos ahora, los impuestos después o los impuestos con ventaja. Entonces yo les voy a desglosar en 3 minutos que nos pasamos de este programa, de la parte de finanzas, los impuestos ahora. Puede ser como tú decías. Tú estás depositando un dinero que ya lo pagaste impuestos, que puede ser una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros o una CD. Lo estás poniendo para impuestos ahora porque pagas ahora. Bolsa de valores, fondos mutuos, esos son pasos orientados para poder pagar impuestos ahora. Tú los pagas antes. ¿Cuál es la ventaja? Si hoy como estábamos en el estudio, si viste la historia, de un año para otro puede dispararse, pero si él ya hizo un ahorro de un tiempo, se ahorró de los impuestos que era el 7% y al final, imagínate, ¿qué le puede pasar? Si alguien pues empieza desde ahora, se ahorran los impuestos. Ahora, que puede ser también lo contrario, que puede ser de arriba los impuestos y que empiecen a bajar, pero es un mercado variable, up and down. Y los impuestos después. ¿Cuáles son los impuestos después? Los que tú vas ahorrando, ahorrando, crece tu dinero, baja tu dinero, crece tu dinero, baja tu dinero, y al final cuando lo quieres sacar, que se llama el cash value, tú tienes que pagar impuestos al tío Sam. Y se dieron cuenta que estos impuestos no son deductibles, no tienes deductibles, no puedes meter gasolina, no puedes meter nada de esas cosas porque eso es un cash value efectivo que ganaste. Porque de lo que tú depositaste ya están los impuestos pagados. Solo se refiere a ganancias. Entonces está el 401k, el 403, el AERA normal, porque el AERA normal es el que pagas impuestos después. El SP, el SEP, las anualidades también tú pagas al final cuando ya tú recibes tus ahorros y las pensiones. ¿Cómo tienes acceso a esos? Justamente nuestros educadores financieros de la compañía que te estoy diciendo de educación financiera van y te van a explicar paso a paso, porque si te damos aquí todo en compendio te vas a marear, pero te doy bases, ¿no? Entonces mira, los impuestos con ventaja, ¿por qué hablamos? Mira que es el mismo, el AERA individual y el AERA Roth. ¿Cuál es la diferencia del AERA normal? Que tú pagas impuestos después. Hay muchos como dicen, no, yo pago después, ¿verdad? Y el Roth te permite pagarlo antes, dependiendo de cómo está el mercado, que es lo que te explicaba, dependiendo de cómo está el mercado. Ahora, el AERA Roth te permite que te ahorres si empezó en 10, un 7 o lo que sea, pero ahora estamos al 39 punto y algo. Se avecinan tiempos duros y no sabemos a cómo se va a ir. En este caso tú tienes que tener una ocasión. ¿Lo pongo ahora o espero a que pase la guerra y bajen los impuestos y puede bajar a un 20? Es un juego medio lúgubre. Sin conocimiento puedes perder todo tu dinero. No. Ojo, que estas dos cuentas que te estoy diciendo que son individuales te permiten un máximo de 6,000 anuales para ahorrar. Entonces ahorita, como está el mundo, como está la economía, yo creo que es más conveniente pagarlos antes. Así ya si sube la inflación o si sube, entonces ya tú los pagaste a como está el mundo. Pero por eso hablamos que depende de cómo se comporta el mercado. Si baja, habrás perdido. Exacto. Entonces, ahora hablamos de impuestos con impuestos de ventaja de impuestos, digámoslo aquí. El 529, el plan del colegio. ¿Qué es lo que pasa? Los muchachos tienen la oportunidad de tener un plan de ahorro. Claro, son libres de impuestos, pero si el muchacho quiere dejar de estudiar, véngase a los impuestos para atrás. Porque esa es una de las condiciones de que estudien, de que sigan. Por eso les dieron esa conciliación de impuestos, ¿me entiendes? Y la otra es el bono municipal. También hay ahorros de salud, que es el HSA, que son las siglas. Y también están los seguros de vida. Y para el long term care, que se llama cuidados prolongados, que es para los viejitos que van ahorrando desde ahora los hijos para cuidar a sus padres. Pero el seguro de vida en sí tiene muchos conceptos que luego en el siguiente episodio hablaremos con expertos para que vayan desmenuzando cada tipo de seguro. Ahora, ¿cuál es la ventaja del impuesto? Porque ese es a largo plazo, está protegido de caídas de su vida, su dinero está protegido y está libre de impuestos. ¿Quieres saber cómo? Con el siguiente invitado la próxima semana tendremos el próximo episodio digamos la forma de que usted entienda fácilmente cada uno de ellos. ¿Sí o no, mi querido Lalo? Claro que sí, con un lenguaje muy coloquial. Por eso me gusta ese tipo de plataformas en donde la gente puede apreciar y puede entender sin tanto tecnicismo, porque muchas veces pareciera, por ejemplo, gente que habla de los impuestos, ¿no? Y pareciera que el mensaje va incluido a pura gente que está en el ramo, pero ellos se están dirigiendo a los clientes que no tienen esa formación. Por eso es que recurren a ellos. En este caso, gente que les sabe a las finanzas, gente que les sabe, va dirigido para que la gente lo entienda mejor
Y ojo, algo importante, porque todos ellos tienen una licencia. Porque para hablar de todos estos tópicos tienes que tener una licencia. Claro que sí. Es igual, si hablamos de negocios, ahora que nos pasamos a negocio, todo esto de aquí de la educación tiene que tener licencia, respaldados por el gobierno, seguidos por los federales y todo. O sea, esta es información que ellos les van a dar legítima, nada inventado. Y eso es bueno aprender, que esté protegido para que no tenga dudas. ¿Y dónde lo veo? Por eso dimos la página donde ellos pueden llegar y verificar ellos propiamente. Ahora, si hablamos de negocios, las limusinas. Y hablando de licencias, vamos a pasar al próximo tópico de la noche, que es negocios, negocios, negocios. Y los negocios hablan, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, una limusina, hay requisitos para tomarlos. Es muy buen dinero, aparentemente, o era buen dinero, porque yo pude participar de ese negocio, lo tuve por casi unos 15 años, tuve el negocio de limusinas. Cuando yo te conocí, estabas manejando limusinas. De hecho, Limusinas. Tenía el privilegio de poder manejar a famosos, entre ellos estaba el famoso esposo de J-Lo, Mark Anthony. Por medio de un amigo, pues obviamente quien hacía los enlaces directos, pues él escogía los drivers o los choferes que tenían experiencias para llevar cantantes o funcionarios diplomáticos, que en este caso nos preparaban a ciertos drivers. Entonces, para poder manejar una limusina, ¿qué tienes que tener? No puede manejar cualquiera. Tienes que tener una chauffeur license. Es lo mismo, estos educadores financieros tienen que tener una licencia para poder hablar de esto. Y para manejar la limusina, obviamente tenía que tener una chauffeur license, que te renovan, que tienes que actualizarte. Y ese es el actualizarte constantemente. Para tener un negocio que nos quebraron bien bonito. sí, bastante. Vamos a hablar en este que es de negocios. ¿Quién lo quebró? Cómo el negocio se quebró tanto de los taxistas como de las limusinas, Claro que sí. de los delivers. Imagínate, de la compra y venta de paquetes, de entrega de paquetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas plataformas llegaron a, digámoslo así, romper parte de las reglas porque obviamente ocupan la palabra aplicación para evitar impuestos incluso del ground transportation, que se llama, que todos los que teníamos el negocio, tú tenías que pagar un tax diario, que te cobra la ciudad diario, de 3.60 que es época, por los días que tú trabajabas. Imagínate, 52 semanas al año. 360 días, que descanses unos 20, ¿cuánto por 3.60? Pero el rato que les quieren imponer a estas plataformas un impuesto así, no. Nosotros no somos compañía de transporte, somos aplicación. Y muchas de ellas, bueno, hay una en específico que está alrededor del mundo. Y teniendo conflictos en ciertos sectores, quebrando negocios, porque obviamente no disculpo tampoco la falta, y diría que es la ignorancia de la gente que manejábamos eso, los famosos directores de tanto del grupo de limusinas, de los taxis, no se actualizaron. Es como ahora tú y yo conversamos. ¿Cuánto tenemos que aprender? Ya estamos viejitos, pero tenemos que volver a aplicarnos, a estudiar lo que es la inteligencia artificial, las aplicaciones que hoy funcionan para evitar tener tanta gente como antes. Para manejar esto que hoy ves, luces y todo, es un programa o dos. Y antes se necesitaba cuánta gente, el camarógrafo, que el de las luces, que el de la consola, que el del switcher y todas las cosas. Y hoy se vuelve tan fácil y tan simple hacer las cosas. Entonces, el no prepararte, el no actualizarte o no actualizarnos, lo que costó los negocios de limusina, taxis, delivers y todas las cosas. Fíjate. Sí. Y sí, regresando al tema, ¿no? De cuando se empezaron a afectar los taxis y las otras demás compañías que ya estaban implementadas en varios países, inclusive aquí. Es una guerra bastante sucia porque estas plataformas se limpian las manos y ponen a sus soldados a pelear por ellos, a ganar territorio. Entonces las personas que comienzan, ¿no? Como las personas precursoras, las primeras personas trabajando en estas plataformas que entran a cierta ciudad son los que ponen el pecho y son los peones, es como los que se ponen a pelearse, protegen a los de arriba, los que se ponen a pelearse con todas las personas que están afectadas. Han habido muchos personas han perdido su vida, han perdido vehículos, han terminado en el hospital por trifulcas y por peleas para defender estas nuevas empresas. Digámoslo así, o sea, en sí crearon fuentes de trabajo. Claro, pero al crear fuentes de trabajo, aplicaron el peso de poder aprovecharse de la necesidad de la gente.